A mí me da un gusto estar con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Yo quiero invitar a todos para hacernos una lectura en primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 3, el verso 16 y el verso 17. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, el verso 16 y el verso 17. Vamos nos poner en pie para hacer la lectura, hermano. Como dicen los hermanos, pocos están con la Biblia, ¿no? La mayor herramienta y la mayor, certamente, arma que tenemos y tiene que estar junto de nosotros, ¿no? Nos dice la palabra así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá altar, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Podéis tomar asiento. El tema dice: no tema, porque estoy contigo. ¿Usted cree en esto? ¿Dios está contigo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo lo puedo yo probar que Dios está conmigo? ¿Por la fe? ¿Por la actitud? Y Pablo dice: porque nosotros somos templo del poder de Dios. ¿Usted cree así? Amén. Medita la responsabilidad que tenemos. Somos el templo de Dios. Y todavía dice que somos santos, separados. Y nos advierte aún más. Dice: si algún violar el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Es serio o no? Amados hermanos, todos nosotros tenemos buscado algo de Dios. Tal vez alguno busca alguna cosa que sea inmediata, porque está enfermo, porque está procurando un nuevo, una nueva, porque está preocupado con su carrera. Hay tantos problemas que lo buscamos a Dios, pero el principal todavía buscamos a Dios porque queremos tener la vida. ¿Queremos tener la vida? Eterna. Es lo mayor premio, el galardón que estamos aguardando, que Cristo, que Jesús lo dijo, que muy temprano vengo y que mi galardón estará conmigo para dar a cada uno de vosotros. Este galardón es la vida eterna. Pero lo que quiero hablar, somos nosotros templo del Espíritu Santo de Dios. En pasado, en tiempo de los anteriores a Jesucristo, en toda la historia, el Espíritu Santo de Dios habitaba en algunos hombres, no todavía en todos. La promesa de que habitaría, haría morada en nosotros, se vino posterior a Cristo. Anterior a algunos hombres lo tuvieron. Y yo quiero hablar, si el tiempo lo permite, de 4 hombres que recibieron el Espíritu Santo, que fueron escogidos por Dios, y que ciertamente algunos, 2 de ellos, se fueron fieles a Dios, cumplieron su carrera, pero que también otros no lo hicieron, aunque tenían la presencia de Dios junto a ellos. Se vamos a hablar primeramente de Sansón, hombre
que fue escogido por Dios todavía antes de su nacimiento. Está en el libro de Jueces. Él nos habla que, el capítulo 13, nos habla que había una mujer, y esta mujer certamente era estéril. Y llegó un momento en que un ángel de Dios habló con ella y le prometió un hijo. Y todavía este hijo nació. Y ella le puso el nombre de Sansón. Todos conocen la historia, ¿no?, de Sansón. Mira, este hombre nos dice el capítulo 13 y el verso 24, dice: y la mujer parió un hijo y llamó por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Tahor. Mira, el Espíritu de Dios se manifestaba en la vida de Sansón. Dios lo escogió antes que naciera. Dios lo concedió su Espíritu Santo. Y Dios lo escogió para que él fuese juez en Israel. Es lo mínimo que pudiese juzgar a Israel por 40 años, lo mínimo. Pero Sansón, cuando leemos la historia, llega un momento en que él se olvida de Dios, se olvida del poder de Dios, y lo permite que una mujer le destruya. Lo saca de él el Espíritu Santo que vino de Dios. Y Dios se manifestaba de tal manera en este hombre que tenía una fuerza física que no tenía otro igual. Él tenía todo que necesitaba para ser un buen juez, para hacer a la nación de Israel certamente una nación poderosa. Pero se dejó ser guiado por la carne, por el deseo de la juventud. Y por fin nos dice la historia que este hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios, que fue escogido por Dios, que Dios estaba con él, certamente lo prendieron, lo amarraron, lo sacaron los ojos, y le humillaron de tal manera que por fin, pasando algún tiempo, él lo pidió la misericordia de Dios para por fin al sufrimiento y a vergüenza. Entonces, él destruye aquel local donde estaba siendo él presentado y dice que mató más gente en su muerte do que durante su vida. Pero ¿por qué Sansón padeció? Porque no dio o no valoró o que Dios entregó a él. ¿Cuántos jóvenes que nacieron en la iglesia de Dios? ¿Cuántos jóvenes que son promesas de Dios? Que sus padres lo pedían. Una bendición, que venga un hijo, que venga una hija. Que lo entregaron para ser presentado. Que se quedaron contentos porque ellos se vieron a la iglesia porque eran niños. Pero cuando llega la juventud, comienzan a afastar de Dios.
¿Cuántos de ellos se pasaron por el bautismo? Y cuando se recibe el bautismo, la promesa de Dios es que también recibimos el Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros que somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo de Dios. La responsabilidad todavía es nuestra. Aunque parezca que Dios lo guía el hombre contra la voluntad del propio, no es verdad. Porque la escolla es nuestra. Si usted quiere servir a Dios, amén. Pero si no lo quiere, Dios no lo fuerza. No. Dios le ofrece algo en troca a nosotros. En troca de tu vida de dedicación a Él. Pero nosotros tenemos que valorar o no lo que Dios ofrezca a nosotros. Sansón todavía no tuvo aquel que Dios lo concedió. Tal vez usted piensa, si yo tuviese la fuerza de Sansón, sería obediente a Dios. Yo lo pregunto, ¿qué haría con la fuerza de Sansón? Hoy, iría a prender bandido, ladrón. ¿Qué iría a hacer? Hay certamente de la parte de Dios, con la acción de su Espíritu, distintos poderes, acción en nuestra vida. A cada tiempo se necesita de algo distinto. En tiempo de Sansón necesitaba de alguien que tenía fuerza, porque Israel no era una nación de guerra, no tenía un ejército, tenía varias tribus y ellos todavía no vivían unidos y no desenvolvieron un ejército, no tenían armas para guerrear. Entonces Dios levanta un hombre. Mira que él no usa espada se dice, ¿no? No se usa un revólver porque no tenía, pero se usa la propia fuerza. Es que mató miles de hombres con un hueso de un asno. Era un hombre fuerte. Dios lo dio la fuerza, pero también la sabiduría para ser juez. Él no lo quiso. Otro hombre que la Biblia habla que recibió el Espíritu Santo de Dios y hasta todavía a pedido de su madre fue Samuel. Ana, la madre de él, también era una mujer estéril. Y clamaba a Dios por un hijo. Y lo prometió, si Dios me concede un hijo, lo entregaré a él. Y por medio del sacerdote Elí, porque Dios bendice a su pueblo por medio de hombres. Y Elí dice a ella, antes porém había juzgado erróneamente porque él pensaba que estaba borracha. Y ella dice, no, mi Señor, estoy muy triste, estoy llorando perante mi Dios, clamando a Él. Y Él dice, lo que pida, Él lo conceda. Y dice que el tiempo se pasó y la mujer concebió. Y dio ciertamente Samuel. Y lo hizo como Dios recibió de ella la palabra. El tiempo determinado lo volvió donde estaba Elí. Entregó Samuel para servir la casa de Elí. Samuel hace un contraste muy grande con los hijos de Elí. Ellos que nacieron de un padre que es sacerdote, que es profeta, que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, pero los hijos de Elí no eran
una persona correcta. Hacían las cosas peores. Y la palabra de Dios reprendió a Elí, porque él era juez, tenía que tomar una actitud, y no lo hizo. Y pagó el precio. Y por medio del propio Samuel, este niño que vino a él, y que creció, que estaba un joven, y Dios habla con él. Mira que Dios tiene un proyecto con ese joven. Dios habla y él oye la voz de Dios. Y el profeta, el sacerdote Elí, lo ensina. Y él oye la palabra de Dios, se transmite al profeta, una palabra dura. Y él, Samuel, pero todo tiempo que vivió, sirvió a Dios. Fue fiel a él. El Espíritu Santo que estaba sobre él, lo guió sus pasos, y él siempre estuvo presente diante de Dios. Y toda su vida sirvió a Dios. En contraste con Sansón, que debía juzgar pelo menos Israel por 40 años, y juzgó por 20 años, porque estaba malo. Pero Samuel todavía juzgó el pueblo de Israel hasta estar anciano. Pero también los hijos de él lo hicieron pecado, de tal manera que el pueblo pidió a él que la nación tuviese un rey. Hasta entonces tenía solamente jueces. Ahora el pueblo pide un rey. Y Samuel se siente triste porque él todavía era una persona llena del Espíritu Santo de Dios, que gobernaba bien sobre Israel, pero sus hijos no seguían su padre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Samuel que Dios estuvo con él todo el tiempo. Y nos dice que todos los años iba Samuel, iba a dar vuelta sobre la tierra de Israel, de Bet-El a Gilgal y a Mizpah, y juzgaba a Israel en todos esos lugares, pero volvía después a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí altar a Jehová. Él se fue fiel a Dios, un hombre que recibió el Espíritu Santo de Dios. En otro texto dice, Samuel crecía y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hombre fiel a Dios. Entonces, vamos a otro hombre, escogido por Dios, y que recibió el Espíritu Santo de Dios. El pueblo le pide a Samuel un rey, y Dios dice, concede a ellos un rey, porque no rejeitaron a usted, rejeitaron a mí. Y Dios lo concede a ellos un rey. Y nos dice en capítulo 16 del primer libro de Samuel, el verso 14, dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl después de que él pecó. Pero cuando él se fue llamado, el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Dios le amó de tal manera a Saúl que lo concedió el Espíritu Santo, para que él cumpliese una misión, se fuese un rey justo, se fuese un rey capaz de llevar al pueblo de Israel a cumplir la misión que ellos tenían, de vivir de acuerdo con la palabra, con la voluntad de Dios. En el capítulo 10, el verso 6 dice, cuando Saúl lo fue escogido, dice,
y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y será mudado en otro hombre. Hermanos, ¿cuántos no nacieron en la iglesia? Vinieron para la iglesia después que ya eran jóvenes, o que eran hombres o mujeres. Yo llegué a la iglesia, tenía como 19 años. Llegué con sed, porque quería algo mejor. Otros tienen el privilegio de nacer en la iglesia, pero no valorizan el privilegio que tienen. Y tal vez en su corazón el deseo de estar en el mundo. Yo lo quiero conocer, quiero mirar si es así. Hermano, no hay algo mejor do que servir a Jehová. No hay cosa mejor do que dedicar tu juventud, tu fuerza a servir a Jehová. Y Saúl se fue llamado siendo joven. Y el Espíritu de Dios entró en la vida de aquel joven. Él todavía ya se destacaba entre el pueblo de Israel porque tenía 1 metro, creo, de altura. Era más alto que todos los hombres de Israel. Y Dios lo concede al Espíritu Santo para que él sea una persona aún mejor. Y lo dice que cambió la vida de él. Dice, será mudada en otro hombre. Yo no puedo decir que cuando conocí a Cristo, me fui cambiado, mudado, me transformé en otro hombre, con otra visión, con otro deseo. Y doy gracias a Dios, porque hasta aquí Él está conmigo. Amén. Está con usted. Y ciertamente lo cumple lo que el profeta Isaías lo habló. Yo estaré contigo. En los momentos buenos, en los momentos malos, Dios está contigo. Esaú, no dice la Biblia cuánto tiempo estuvo bien perante Dios, pero llegó un momento en que comenzó a ir contra lo que Dios lo determinaba. Quería hacer cosas que no pertenecían a él. Y por fin Dios o rechazó, para no ser más rey sobre Israel a su descendencia. Pero por 40 años aún reinó Saúl sobre Israel. Pero todavía sus hijos serían sucesor de él. Pero debido a su pecado, él perdió el privilegio. Y Dios entonces escogió otro hombre que se tornó el segundo rey de Israel. Dios escogió David. David, otro hombre escogido por Dios y que recibió el Espíritu Santo de Dios. El capítulo 16 del primer libro de Samuel, el verso 12 dice: envió pues por él e introdujólo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá. Mira, son 4 hombres que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Encontramos que
Sansón recibió, pero no dio el debido valor y pagó el debido precio. Que Samuel, fue grato a Dios y vivió una vida entera sirviendo a Dios. Encontramos Saúl, que fue escogido por Dios para ser un rey sobre Israel y toda su descendencia. Pero Saúl desobedeció a Dios. Todavía Samuel lo amaba y deseaba que él permaneciese rey de Israel. Y oraba a Dios pidiendo por Saúl. En el capítulo 16, el verso 1 dice así: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Aunque Samuel deseaba que Dios lo perdonase, que Dios lo constituyese a sus hijos como rey sobre Israel, pero Dios no lo aceptaba más. Dice que Dios tenía rechazado. Entonces Dios determina para que él se va a la casa del padre de David, y que allá Dios le mostraría otro que sería el rey de Israel. Y todavía el primer rey de Israel era un hombre muy alto, fuerte, con aspecto de guerrero, que los hombres lo deseaban porque era formoso y ciertamente transmitía seguridad. Ahora Dios escoge un joven que nos dice que era bello de parecer, pero creo estatura pequeña, no tenía ningún aspecto de guerrero, que nunca tenía pegado una espada, que nunca tenía pegado una armadura. Y Dios escoge a este hombre o este joven, y el Espíritu de Dios toma cuenta de su vida. Y este hombre, David, este joven, comienza a aparecer en el escenario del rey Saúl. En primer lugar, porque desafía un hombre grande, Golias, un guerrero que asustaba hasta a Saúl, que era un hombre alto, pero no a David. Mira, aquel que tiene un relacionamiento con Dios: estaré contigo. Y David tenía esa certeza, Dios estaba con él. Él se fue a guerrear con un hombre entrenado, un hombre preparado para la guerra. Él todavía, un mozo, un joven que nunca tenía pegado una espada, y se fue a guerrear con Golias con una funda, ¿se dice funda acá? Con piedra. Y ciertamente Golias pensaba: mal, perderme tiempo con una crianza, ¿no? Con un niño. Pero se equivocó, porque David no estaba solo. Él dice: me vengo en nombre de Dios de Israel. ¿Hace la diferencia? Hermano, usted no está solo. Usted joven, usted anciano, Dios siempre está con nosotros. Sea lo gigante que llegue, sea el problema que se levante, Dios prometió y Él cumplirá. Dios estará con nosotros. David lo creía esto. Entonces fue y enfrentó un gigante. David sirvió todavía aún a Saúl. Y Saúl lo quería destruir, porque nos di la palabra, como leemos a poco, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl.
Peor todavía nos dice el texto, y atormentaba un espíritu malo a Saúl. Hermano, cuánta persona que, como dijo Pablo, que no debemos entristecer el Espíritu Santo para que Él no se afaste de nosotros. La persona sin el Espíritu Santo, ella se siente atormentada. Es por eso que se busca la bebida alcohólica, sería un borracho, se busca la droga, se busca algo para contentar, porque se siente atormentado. Nada lo deja feliz, nada lo deja contento. Siempre hace falta algo. El Espíritu de Dios. Y peor todavía, el pecado afasta el hombre de Dios. Cuando Adán pecó, la primera medida que tomó fue se afastar o se esconder de Dios. Y cuando Dios, dice la palabra, está a pasear por el huerto, por el jardín de Edén, y pregunta a Adán, ¿dónde estás? Lo pregunto, Dios no sabía dónde estaba Adán. ¿Ah? Sabía. Pero hace la pregunta para despertar a Adán, ¿por qué se escondió? Él dice, Señor, me vi que estaba desnudo. ¿Quién se aparta de Dios? El pecador. No es Dios que se aparta del pecador. El pecador que se aparta de Dios. Y no tiene el coraje de estar cerca de Dios. Así sucedió con aquellos hombres que tuvieron el Espíritu Santo. Sansón, con el propio Saúl. Hermano, una cosa que tal vez pasa despercibida, no es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que también no tenemos el riesgo de pecar. La palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca es mentiroso. Todos nosotros tenemos el riesgo de pecar. Pablo dice, aquel que está parado debe estar cuidando para no caer. Mucha gente se queda admirable muchas veces porque el pastor o el diácono o el hermano caer de la fe, salir de la iglesia, cometer pecado. Todos nosotros estamos sujetos. Nadie mejor que nadie. Pero cuando creemos en Dios y cuando acreditamos que Él está próximo de nosotros, aunque pecamos, porque David era un hombre según el corazón de Dios y pecó no una ni dos veces, otras veces más. Pero una cosa David tenía, él no se apartaba de Dios. Antes se volvía a Dios y clamaba, Señor, lávame, purifícame, transfórmame. Y alcanzaba de Dios, perdón, porque Juan dice, aquel que confiesa y deja el pecado, alcanza la misericordia. Hermano, Dios nos concedió el Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida lejos del pecado, pero que si pecamos, aún tenemos un abogado, aún tenemos ese Espíritu también para ayudar, para que volvemos la conciencia de que la vida eterna es algo importante y que Dios es un Dios de misericordia. ¿Entiende usted? Es importante que no dejamos la presencia de Dios, a que buscamos una transformación. Yo tengo hablado con personas que dicen, pastor, yo tengo que dejar la iglesia porque no me estoy sintiendo bien, estoy sintiendo deseo para
praticar el pecado. Hermano, Pablo dice a Timoteo que debía fugir de la apariencia del malo, de que atrae el pecado. Hermano, el pecado nos rodea, todos nosotros estamos sujetos a él, y todos nosotros somos atraídos por él. Pero el Espíritu Santo, cuando usted lo pide a Dios, que clama a Dios, este poder de Dios te hace capaz de resistir el pecado y de estar cerca de Dios. Pero depende de nosotros. La juventud es un tiempo que tiene mucha fuerza, deseo, que realiza muchas cosas. La juventud que promueve los cambios, que hace el desenvolvimiento, tecnología. Es difícil encontrar un anciano que hizo algo distinto en el momento. Tal vez sea un cientista, pero que ve desde joven. Y espiritualmente no es diferente. Dios necesita de los jóvenes. Dios se agrada de los jóvenes. Y Dios dice, yo estoy contigo. Y te hago capaz para resistir al diablo. Te hago capaz de ser valiente para dejar el mundo y hacer la voluntad de Dios. Te hago capaz para que usted tenga la vida eterna. Es la mejor parte. Los hermanos predicaron ayer que el tiempo que vivimos es tiempo de fin. Todo tiempo es tiempo de fin, porque la verdad es la siguiente: ¿cuánto tiempo tiene usted de vida? ¿Sepa usted? ¿Amanhã estarás vivo? ¿Tiene la certeza? Todo tiempo es tiempo de fin, porque hoy tenemos la oportunidad, hoy tenemos la ocasión de poder arreglar nuestra vida, de estar de acuerdo con Dios, porque a mañana todavía no nos pertenece, no está a nuestro alcance. Usted piensa, no sucederá esto conmigo, no, mucho avión cae, yo no voy a andar de avión. Y cuando menos percebe, el avión cae sobre usted. O morre de otra cosa, porque para morir basta estarmos vivos. Hermano, tenemos hoy la oportunidad que Dios nos concede de adquirir y mantener la vida eterna. Aunque muchos la trocan por algunos momentos de pecado, por algunos momentos de falsa felicidad. Pero yo lo quiero invitarte para meditar, porque la palabra dice que el mundo pasa, el pecado pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios está contigo y te hace capaz de hacerlo. Jamás te dejará solo, jamás te abandonará. Aunque David hizo las cosas que desagradaron a Dios, pero por su humildad de buscar a Dios, alcanzó de Dios la misericordia. Si usted tal vez piensa, yo estoy en la situación de David, yo estoy en pecado, ya no hay más solución para mí. Hay, porque Dios todavía aún quiere estar cerca de ti.
aún que está dentro de ti, aún que hacer de usted su morada, la morada del Espíritu Santo. La decisión es tuya. Es tuya. Cada uno. Padre no puede escoger la voluntad de sus hijos, ni hijos pueden decidir por sus padres. Cada uno de nosotros tenemos que elegir. Yo quiero a Dios o yo no lo quiero. Que Dios bendiga a usted, joven, anciano, adulto, a todos. Que puedan permanecer siempre junto de Dios. Teniendo la conciencia, yo soy el templo, la habitación de Dios. Y Dios lo estima, lo ama, y Dios tiene probado cuánto te amaba a nosotros, a punto que envió su Hijo, y Él murió hace tiempo por nosotros. Como dice una canción, Jesús murió por mí, murió por ti. ¿Y qué hace usted por Él? Abre tu corazón, permita que Dios guíe tus pasos, tu vida, tu decisión. Y por fin, podamos todos estar juntos el día que Cristo venga. Dios bendiga a todos en nombre de Jesús Cristo. Paz y gracia.